Que el Señor los bendiga. Les saluda a su hermano Elgin Calderón Valverde. Hoy iniciamos el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Desde el versículo 1, el llamamiento de Jesús a los 12 apóstoles. Dice el versículo 1, y llamando a sus 12 discípulos, a los 12, aquí Jesús llama a sus discípulos, o Mateo dice discípulos, dodeca matitas, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para expulsarlos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús transmite el poder a sus discípulos. Versículo 2 nos dice lo siguiente: más los nombres de los 12 apóstoles, ya aquí va a utilizar el nombre apostolón o apostolón, como viene acá, dodeca, 12 apóstoles. Los nombres son los siguientes. Primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacob, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Hay algo tal vez interesante aquí. La palabra apóstol significa enviado. Jesús aquí, incluso este capítulo, lo va a dedicar a la misión de los apóstoles, a la misión de ellos al enviarlos a predicar. Pero el término apóstol termina convirtiéndose en un título jerárquico, un título de dignidad. El versículo 3 dice Felipe y Bartolomé, estamos hablando de los nombres de los 12 apóstoles, Tomás y Mateo el publicano. Mateo es el único que utiliza este adjetivo, Mateo el publicano, Jacob el de Alfeo y Tadeo. Vamos al versículo 4, Simón el cananeo. Cuando hablamos de cananeo, que era el adjetivo de Simón, no estamos hablando del cananita, es decir, como si él fuera de Caná de Galilea, no hay que confundir eso. Cananeo, cananaius, se refiere más que todo a una palabra aramea que significaba celoso o ferviente. Simón, el celoso, entonces para no confundir eso. Y Judas el Iscariote, el que también lo entregó. Ahí lo tenemos en el icono, dándole el beso de Judas. Vámonos al versículo 5. Mas a estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo: por camino de naciones no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Hay dos aspectos a tomar en cuenta aquí. Lo primero, por camino de naciones no vayáis. Jesús va a enfatizar en que primero el evangelio tiene que predicarse a los judíos. Primero el evangelio se le predica a los judíos, por eso dice, por camino de naciones no vayáis. Ellos, como recibieron la promesa de Abraham, la promesa de pueblo elegido, entonces serán los privilegiados en recibir primeramente el evangelio. Por eso dice, por camino de naciones no vayáis. Dice, en ciudades samaritanos no entréis. Los samaritanos, como vemos acá, los samaritanos era un pueblo que se había fusionado con pueblos paganos. Entonces no eran puros. Al no ser israelitas puros, entonces eran rechazados como extranjeros. No tenían trato con ellos los judíos, ¿verdad? Y además competían por motivos religiosos. Recordemos que los samaritanos tenían un lugar donde adoraban a Dios, que es el monte Garizim, y Jerusalén seguía teniendo el templo de Jerusalén. Vámonos al versículo 6. Mas id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El énfasis de comenzar el evangelio para los judíos, para el pueblo escogido de Dios. Versículo 7. Mas yendo, anunciad, diciendo que se ha acercado el reino de los cielos. Vámonos al versículo 8. Y le da el poder de curar a los enfermos. Dice, a los enfermos curad, a los muertos levantad. Heire, levantar, ejeirete, levantad. A los leprosos limpiad, a los demonios expulsad. Gratuitamente tomaste, gratuitamente dad. Es decir, no podemos hacer lo que llamamos simonía, negocio con el reino de Dios. No podemos cobrar
por los dones que Dios nos ha dado. Versículo 9, no adquieras oro, ni plata, ni bronce en vuestros cinturones. Se refiere a que no llevemos nada de eso porque las personas que predican el Evangelio van a ser sostenidas por las personas que reciben el Evangelio, o Dios mismo los va a sostener. Versículo 10, ni bolsa para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, pues digno el trabajador de su alimento. Es decir, que el trabajador va a recibir la paga de aquellos que son evangelizados. Versículo 11. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién en ella digna es, y quedaos allí hasta que salgáis. Así lo dice nuestro Señor. Luego dice el versículo 12, mas al entrar en la casa, saludadla. El saludo era una costumbre de los judíos, el famoso shalom, el saludo de paz, dice. Versículo 3, por eso, y si la casa es digna, vendrá vuestra paz sobre ella, el shalom. Mas si no es digna, vuestra paz a vosotros volvió. Es decir, que nada pierden si dan el saludo y no lo reciben, si lo rechazan. Luego tenemos el versículo 14, que dice, y si no recibe ni escucha vuestras palabras, salid fuera de la casa o aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Bueno, es importante que la tierra que no era judía era una tierra impura, solo la tierra santa era una tierra pura, pero aquí ya comienza a decirse, el que no recibe el Evangelio, aunque sea parte de Jerusalén, aunque sea parte de los judíos, se convierte en tierra impura. Vemos casos en el Nuevo Testamento, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, donde los primeros cristianos se sacudían el pie de ciudades donde eran rechazados. Vámonos al versículo 15. Dice, de cierto os digo que tolerable será para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. Es decir, el castigo será más fuerte para esa ciudad que para Sodoma y Gomorra. Recordemos que Sodoma y Gomorra fueron castigados digamos, muy duramente por Dios. Entonces, mucho más serán aquellos que rechacen el Evangelio. Versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Sí? Los cristianos somos ovejas en medio de lobos. Sed pues sensatos como las serpientes. Es decir, sensato en el sentido de ser precavido, sencillos como las palomas, es decir, humildes. Versículo 10 y 7 dice, atended de los hombres porque os entregarán al Sanedrín y en sus sinagogas os azotarán. Se refiere a que seremos entregados, en este caso, a poderes religiosos. Los mismos religiosos nos odiarán. Versículo 18, más y sobre gobernadores y reyes seréis conducidos por causa mía, para testimonio a ellos y a las naciones. Y ahora no solo al Sanedrín, sino al poder político. Es decir, el poder religioso y el poder político estarán en contra de la iglesia. Versículo 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis cómo o qué hablaréis, pues os dará en aquella hora lo que habéis de hablar. Es decir, el Espíritu Santo vendrá a darnos palabras para poder defendernos en diferentes ocasiones. Versículo 20, pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dios nos dará palabras para hablar. Mas entregará hermano a hermano a la muerte y padre a hijo, y se levantarán hijos sobre papás y los matarán. De hecho, la iglesia, en tiempos de los emperadores romanos, primeros siglos, los mismos familiares entregaban a la iglesia. Se dice que al final de los tiempos también serán los mismos familiares los que nos van a entregar. Es decir, las familias se van a dividir. Por eso dice, seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Cuando se habla de esta salvación, de soportar hasta el fin, se refiere a soportar la persecución de la iglesia. Versículo 23, mas cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Pues de cierto os digo, no terminaréis las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Actualmente Israel no ha sido evangelizada totalmente. Dice, cuando sea evangelizada, vendrá el Hijo del Hombre. Es decir,
vendrá el fin. Dice el versículo 24, no está el discípulo sobre el maestro, ni el esclavo sobre su señor. Se refiere a que Cristo, si Cristo fue perseguido, mucho más lo seremos nosotros, sus esclavos. Dice el versículo 25, suficiente al discípulo llegar a ser como su maestro y el esclavo como su señor, en caso de nosotros, como Cristo. Si al propietario llamaron Belcebú, a Cristo lo llamaban Belcebú, cuánto más a los integrantes de su casa. Belcebú, una palabra que aparece aquí, la vemos aquí mismo en el griego, Beelzebul. ¿Qué es Belcebú? Bueno, Belcebú se le llama ya en 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 2, se le llama Belcebú al diablo. ¿Quién era Belcebú? Bueno, Belcebú se forma de dos palabras hebreas, digámoslo así, y significa Baal. Bel viene de Baal, que significa señor, y Zebú significa de las moscas, significa señor de las moscas, pero originalmente era Baal Zebul, señor Baal Zebul, príncipe. Así le llamaban los paganos. Los hebreos, para ridiculizar el nombre, lo cambiaron por Baal Belcebú o Baal Zebú, que significa señor de las moscas, y no admitiendo señor el príncipe. Antigua divinidad cananea, ¿verdad? Era venerada en Ecrón, una de las 5 grandes ciudades filisteas. De esa manera, hermanos, llegamos al final de estos versículos. Proseguimos o nos vemos en el próximo estudio bíblico de este capítulo 10. Que el Señor los bendiga a todos ricamente.